Hola, vamos a revisar 3 ejemplos de la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es una aplicación de las derivadas que vienen en su programa, en su plan de estudios de la materia. ¿Y qué es lo que nos dice la regla de L'Hopital? Bueno, recordando un poquito lo que cuando hacíamos límites, si nosotros tenemos el límite de una función cuando tiende a determinado valor, de una función que es cociente de otras dos funciones, si este límite existe, entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a ese punto de la derivada del numerador entre la derivada del denominador, claro, siempre y cuando la derivada del denominador evaluada en ese punto A sea diferente de 0. ¿Sí? Bueno, esta es una alternativa que vamos a usar en funciones que tengan esta forma de una función entre otra, y que al hacer la evaluación directa, como veíamos en la unidad pasada, si hacemos la evaluación directa aquí, 2 por 0, 0. Ahí no hay problema en el numerador, el problema podría estar en el denominador, perdón. E a la 3x, sustituyendo en x igual a 0, me quedaría e a la 3 por 0, o sea, e a la 0 es 1, y 1 menos 1 se hace 0. Si yo hago la evaluación directa, me quedaría 0 entre 0, una indeterminación, pero si nosotros graficamos la función, nos vamos a dar cuenta que esta función sí tiene límite en el valor de x igual a 0. Bueno, una manera de encontrarlo es aplicando la regla del L'Hopital. Es decir, derivamos numerador, derivamos denominador y obtenemos el límite de la función que se forma al dividir estas dos derivadas, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, pues f es la función del numerador y su derivada va a ser 2. G es la función del denominador y su derivada es, lo voy a derivar como un e a la u, y la derivada de 1 pues es 0, ¿verdad? Si yo derivo esta como un e a la u, voy a necesitar establecer quién es u. U va a ser igual a 3x y su derivada es 3. Bueno, entonces esta derivada va a ser e a la u por la derivada de u, es decir, e a la 3x por 3. Y pues vamos a reacomodar, y la derivada de g, entonces va a ser 3 por e a la 3x. Bueno, muy bien. Entonces, me dice la regla del L'Hopital que el límite de 2x cuando x tiende a 0 entre e a la 3x menos 1 va a ser igual, voy a borrar esto, a el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de f, o sea, la derivada de 2x, 2, entre la derivada de g, va a ser 3e a la 3x. Muy bien. Ahora, intento el límite por sustitución, ¿no? Calcular el límite por sustitución. El mismo color, quería cambiar de color. Esto es 2 entre 3 por e a la 3 por 0. Esto es 2 entre 3. E a la 3 por 0 sigue siendo e a la 0. Y e a la 0 es 1, entonces esto es 3 por 1 y esto es 2 tercios. Quiere decir que el límite de 2x entre e a la 3x menos 1 cuando x tiende a 0 es 2 tercios. Muy bien. Y este es
la respuesta del primer ejercicio o del primer ejemplo. Muy bien, ahora voy a borrar todo esto para dejar espacio para resolver el ejercicio 2 o el ejemplo 2. Vamos a nuevamente usar L'Hopital porque si nosotros hacemos la sustitución directa, ¿sí? Si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 0 de 4, bueno, la sustitución directa, 4 por 0 al cuadrado menos 2 entre e a la 3 por 0 menos e a la 5 por 0, esto va a ser 0 menos 2, aquí no hay problema, 3 a la 0, 1, e a la 0, 1. Me quedaría menos 2 entre 0, también es indeterminado, ¿no? Entonces, bueno, esta respuesta no nos lleva a ningún lado, ¿no? Este trabajo no nos lleva a ningún lado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a derivar f y vamos a derivar g. O sea, vamos a derivar el numerador y el denominador. F es 4x cuadrada menos 12. Y su derivada es 8x. Y g va a ser e a la 3x menos e a la 5x. Aquí, pues yo como lo voy a ver, bueno, lo voy a ver esta función como un e a la u menos e a la b. Voy a aplicar la regla de la cadena para poder derivar, ¿no? Donde u sea 3x, su derivada es 3, b sea 5x y su derivada es 5. Bueno, entonces, la derivada de a a la u es e a la u por la derivada de u. Y la derivada de a a la b es e a la b por la derivada de b. Sustituyendo es e a la u, que fuera 3x, por la derivada de 3x, que es 3, menos e a la 5x por la derivada de 5x, que es 5. Y esto es igual a 3 e a la 3x menos 5 e a la 5x. Esto es la derivada de g. Entonces, nosotros podemos aplicar L'Hopital, que dice que el límite de 4x cuadrada menos 2 entre e a la 3x menos c a la 5x cuando x tiende a 0 va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de el cociente de las derivadas, que va a ser la derivada de f, 8x, entre la derivada de g, que es 3x a la 3x menos 5e a la 5x. Bueno, aplicamos aquí sustitución directa. Esto va a ser 8 por 0 entre 3. Ay, aquí no era esto, era e. Por e a la 3 por 0 menos 5 por e a la 5 por 0. Y esto va a ser 0 por 3, digo entre 3 por 1 menos 5 por 1, y esto es igual a 0 entre menos 2, y esto es igual a 0. Quiere decir que el límite de 4x cuadrada menos 2 entre e a la 3x menos c a la 5x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Aquí no hay problema que haya quedado el límite igual a 0, o sea, el 0 en el numerador, porque está en el numerador. Cuando tenemos problemas es cuando está en el denominador. Bueno, voy a borrar nuevamente todo esto para calcular el límite, bueno,
que le vamos a poner que era igual a 0. Y aquí le vamos a poner que era igual a, ¿cuánto nos salió? A 2/3. Muy bien. Ahora, en el ejemplo 3, si hacemos una sustitución directa, pues podemos ver que nos sale también una indeterminación. Sería 3 por e a la 2 por 0 menos 0 al cuadrado entre 2 por seno de 0. Esto sería 3e a la 0, pues es 1, menos 0. Seno de 0 es 0 por 2, pues me queda 0. Entonces me quedaría 0 sobre 0, que es una horrible indeterminación. Pues no. Vamos a aplicar L'Hopital. Entonces vamos a ver quién es f y sus f y g y sus derivadas, ¿no? F entonces va a ser 3e a la 2x menos x cuadrada, y su derivada va a ser, vamos a aventurarnos, va a ser 3 por la derivada de e a la 2x. E a la 2x, aquí voy a aplicar la regla de la cadena. U va a ser 2x y la derivada de u es 2. Entonces va a ser e a la 2x por la derivada de u, que es 2, menos la derivada de x cuadrada, que es 2x. Bueno, esto va a ser 2 por 3, 6e a la 2x menos 2x. Y ahora g. Esto fue la derivada de x. G es 2 seno de x. Y su derivada va a ser 2 por la derivada de seno, que es coseno de x. Muy bien, entonces dice L'Hopital. Bueno, dice la regla de L'Hopital, que el límite cuando x tiende a 0 de 3e a la 2x menos x cuadrada entre 2 por seno de x es igual a el límite de la función que resulte de dividir las derivadas de f y de g, ¿no? La derivada de f fue 6e a la 2x menos 2x entre la derivada de g fue 2 coseno de x. Si calculamos el límite por sustitución, va a ser 6 por e a la 2 por 0 menos 2 por 0 entre 2 por coseno de 0. Esto es 6 por e a la 0 menos 0 entre 2. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Entonces, esto es igual. E a la 0 es 1 también, ¿verdad? Entonces va a ser 6 por 1, 6 entre 2. Entonces esto va a ser 3. Quiere decir que el límite de 3e a la 2x menos x al cuadrado entre 2 seno de x, cuando x tiende a 0, va a ser igual a 3.